Bueno, para hablar del uso de las piezas serializadas o el control de piezas serializadas, lo primero que hay que decir es que en el menú actividades, perdón, en el menú inventario, en el catálogo de tipos de piezas serializadas, materiales y repuestos, obviamente yo creo elementos que son consumibles y unidades. Consumibles son aquellos que tienen una unidad de control y unidades son aquellos que simplemente son por cantidad de unidades, para la redundancia, cantidad de piezas. Pero hay uno que se llama serializado. Y ese serializado son aquellos que llevan control o que nos va a permitir llevar control de cada componente específico porque va a tener un número de serie o serial. Entonces, por ejemplo, cuando creo una batería, si yo quiero llevar control de las piezas serializadas, de cada batería, dónde está, yo tengo que marcarlo aquí como serializado, no como unidad y como consumible. Esas piezas o esas descripciones que yo marque como serializado va a tener una característica diferente a cualquier otra. Por ejemplo, si yo vengo al aditivo que dice consumible y abro otra que diga batería, verás que en la batería abajo me muestra que yo puedo colocar unos datos de duración Mm, de, de vida útil de la pieza. Si bien en este caso ni kilometraje ni horas de uso tiene sentido para el tema de una batería, eh, sí podría hacerlo con otro tipo de piezas cuya vida útil está determinada por el kilometraje o por las horas de uso acumulando. Yo puedo marcar aquí cuántos kilómetros y cuántas horas de uso son las que debe durar y cuántas son para ya sustituirlo. Si me dura 100 horas, pero yo entonces no voy a esperar que se quede a las 100 horas algo, sino que lo sustituya a los 95. Y cinco. Y entonces se generaría como una alerta, la ventana integral de alerta de que ya debo sustituirlo, que ya llegó a su fin de vida útil y esa pieza se realizada. Y hay este cheque que dice evitar actualización en cascada de las horas de uso, por si las horas de uso que se van sumando al vehículo no son idénticas para esa pieza realizada que está instalada en ese vehículo. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que creamos una motobomba o una bomba de agua que lleva un camión cisterna o un aljibe, un tanque. Entonces, esta motobomba no siempre va a estar encendida al mismo tiempo que el vehículo. Entonces, cuando yo hago un viaje del punto A al punto B y digo que tiene 100 kilómetros y además que tiene 10 horas de uso el vehículo ahí que se acumulen todos los componentes, si yo le marco evitar actualización en cascada, esas 10 horas de recorrido no se van a sumar sobre la motobomba o la bomba. ¿Por qué me conviene en ese caso que no sea así? Porque la motobomba o bomba no va siempre encendida en todo el camino, solamente enciendo cuando voy a despachar el agua. Entonces, las horas de uso de la pieza en particular, esa en particular que estoy conversando yo, no va a ir en la misma proporción que las horas de uso del vehículo. Cosa que sí puede pasar con la batería. Una batería, mientras esté encendido el vehículo, está funcionando la batería. Ahí en este caso no tendría sentido es decir, marcar que el de la actualización cuando de cascada. vos tenés esto marcado, y actualizar el kilometraje del vehículo, se actualiza por el GPS, se te va a actualizar El, automáticamente también de ahí, esa parte, el kilometraje sí, las horas no. el Supongamos que yo kilometraje, ajá. actualizo horas. El kilometraje no, el kilometraje siempre se va a sumar, pero las horas no se acumulan de una vez. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, si yo vengo aquí a vehículos y actualizo las horas de uso de un Ajá. vehículo, cuando yo ponga que en vez de 0 ahora tiene 10, si yo tengo Ah, instalado un elemento, una pieza realizada de este vehículo que yo le puse que evitara ya, la, confundí los la términos. actualización en cascada, estas 10 horas no se van a sumar a ese elemento, Ujú, ujú. por más que lo he instalado. Ok, ¿Me explico? ok. Ok. Esa es la diferencia Sí, sí, cuando confundí actualizo los términos. horas. Confundí Ok, kilometraje con horas de uso. correcto, son dos cosas diferentes. Ajá, ajá. Bueno, ya quedó claro cómo puedo crear Sí, sí. diferentes, en mi catálogo de ítems, diferentes elementos de piezas realizadas. Por ejemplo, yo tengo aquí una batería de 600 mAh, tengo otra de 700 y con cualquier otro elemento de mi catálogo de tipo de piezas realizadas, materiales y repuestos, yo puedo poner existencias mínimas en algún almacén o los códigos de ubicación para cada uno de los almacenes. Eso es otro tema aparte, ¿no? Ujú. Al margen de si yo coloco códigos de ubicación o cantidades mínimas, ya yo tengo creado mi elemento y ya yo puedo crear una pieza serializada. ¿Y cómo creo una pieza serializada? La manera más fácil es hacer aquí donde dice nueva pieza serializada y en nueva pieza serializada yo podré colocar el serial o serie que puede ser alfanumérico de esa pieza serializada, supongamos que es una batería,
y busco dentro de mi catálogo de tipos de piezas serializadas cuál es la que yo quiero. Puedo hacer clic aquí y puedo llegar al catálogo y puedo darle a nuevo para crear una nueva, ¿okay? Una nueva pieza serializada. O busco aquí a ver si en efecto está o no creada la pieza serializada. Entonces, por ejemplo, voy a crear una batería de 1000 amperios. Entonces, el estado tiene que ser activo, a diferencia de los ítems como consumibles, como aceite, por ejemplo, o como unidades, como un filtro, por ejemplo, cualquier otra cosa. Las piezas esterilizadas sí tienen un estado. Puede ser activo, inactivo o no disponible. Activo lo uso cuando siempre está en uso o lo tengo ahí disponible, no está en uso en un vehículo, pero está disponible en un almacén. Ahí debo usar activo. Inactivo es cuando ya murió y terminó su fin, su ciclo de vida útil esa pieza y va a ir a parar a un depósito o a un almacén que se va a llamar piezas desincorporadas. Es decir, que en mi catálogo de almacenes yo debo crear un almacén que se llame piezas desincorporadas o piezas desechadas. ¿Me explico? Donde voy a mover todas las piezas que ya murieron, es decir, la que ya no puedo seguir usando. Una pieza serializada entonces está activa o está inactiva cuando ya murió, pero también tiene otro estado que se llama no disponible, porque yo puedo asignar actividades sobre una pieza serializada, que no necesariamente está instalada en un vehículo. Por ejemplo, yo tengo una batería en el suelo en mi taller y digo, a esta batería que no pertenece a ningún vehículo voy a asignar una actividad que se llama reparación de batería. Entonces, o cambio de las celdas adentro o lo que sea. Entonces yo puedo asignar esa actividad sobre esa pieza y esa pieza cuando sale o cuando tiene una actividad en curso le puedo decir que por defecto se ponga no disponible. Así puedo discernir o diferenciar lo que tengo activo, bien sea instalado en un vehículo o en mi almacén, y lo que está no disponible porque estoy reparándola en ese momento. ¿Ok? ¿Quedó claro ese estado? Sí. Eso no pasa en un consumible ni en cualquier otra cosa. En un filtro, yo compré el filtro, lo usé y ahí murió. Ujú, Compré el aceite, lo puse en el vehículo, lo usé y ahí murió. Ya da la salida del almacén y ahí murió, ¿verdad? ujú. O yo puedo mover de un almacén a otro 10 litros de aceite, pero luego cuando ya lo uso en un vehículo, ya ahí murió. Mientras una pieza serializada, sí puedo moverla de un vehículo a otro, puedo volverla a traer al almacén, puedo tirarla para otro almacén, otra vez la instalo en otro vehículo, la paso a otro vehículo, la muevo en un almacén. Esa es la diferencia. Hago trazabilidad, mientras que los demás elementos no puedo hacer trazabilidad porque no tiene número de serie o porque no me interesa. Porque yo una vez lo uso ya y murió. Esa es la gran diferencia. Sí me expliqué, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿para qué lo uso yo? Para baterías, para extintores, para ese tipo de cosas. Luego, si tengo una fotografía del elemento donde quiero tomar una foto y que se vea que está el serial o la serie del elemento, lo puedo hacer. Y voy a colocar los datos de compra, a qué proveedor se lo compré, qué fecha lo compré, qué precio tenía, qué factura y si aplica o no el impuesto. El término aquí cambia en función del país, ¿no? Puede ser IVA o puede ser el término que aplique para el país. Y los datos técnicos es, bueno, cuántos kilómetros y cuántas horas de uso tiene esta pieza que estoy creando. Si es nueva, pues no tiene kilómetros acumulados ni horas. Pero si es usada y yo sé una aproximada de cuántos kilómetros ya ha durado y cuántas horas de uso lleva, pues las puedo colocar acá. Si no las conozco, no poner nada, mejor. ¿Ok? Luego puedo poner unas observaciones de esta pieza serializada. Por ejemplo, batería 1000 amperios y puedo poner aquí marca tu. Y ya yo sé que siempre le va a acompañar esta observación de que es marca adulto en esa batería. Y puedo colocar acá quién lo recibió del almacén, perdón, quién lo recibió de manos del proveedor de esta pieza, o sea, quién fue y lo compró en el momento, quién lo recibió en la entrada de la empresa. Puedo poner aquí, bueno, Bruno. Por defecto se me sugiere que entonces Bruno es el que lo almacenó. A veces quien recibe no es el mismo que lo almacena, ¿ok? Y puedo poner una fecha de recepción. Entonces, aquí abajo es los datos de almacenamiento cuando entra al almacén. O es decir, que yo voy a crear piezas realizadas por acá, puedo crearlas, pero que queden directamente en un almacén. No puedo crearlas que queden directamente en un vehículo. ¿Me explico? Después del almacén lo asigno a un vehículo. Entonces, aquí pongo la fecha y quién recibió, y abajo la fecha y quién lo ingresó al almacén y cuál es el concepto de almacenamiento. Entonces, aquí, por ejemplo, el almacén principal con nueva compra. Entonces ya estoy diciendo por qué concepto y a qué almacén fue. Y puedo poner observaciones de la entrada al almacén. Cualquier observación que aplique que tenga que ver con la entrada de la pieza como tal al almacén. Luego entonces yo le doy guardar y listo. Digamos que yo además
de la fotografía quiero poner alguna otra foto, cualquier otra cosa de la pieza serializada, le doy archivo adjunto y puedo subir cualquier otra foto o la garantía, por ejemplo, de la batería, ¿te imaginas? Guardar la batería en digital para poder tenerla allí en digital, de esta batería en específico. Y aquí en los detalles verás que hay un icono o una ventana que resume de manera de solo lectura, ver toda la información de esta pieza serializada. Así como hay una para los vehículos, pues hay una para las piezas serializadas, para los neumáticos también. Entonces aquí, en localización, veo dónde está, quién ingresó, todo el historial de qué kilómetros se han sumado, horas de uso, qué almacenes ha pasado, en qué vehículo ha estado instalado, qué actividades se le han hecho a esta pieza, o sea, tengo todo un historial. Y la fotografía, que no le he cargado y por eso no muestra la fotografía. Entonces, cuando supongamos que entró una pieza serializada, pero me traen dos baterías del mismo tipo, yo tengo una opción, o le doy nuevo y vuelvo a cargar todo, o le doy este botoncito que se llama nuevo registro con copia del actual, y me deja exactamente todo igual, todo lo dejo igual, excepto la serie, la serie o serial. Entonces yo puedo poner el serial de la otra batería y no tengo que volver a colocar que es el mismo Ok. tipo de batería, etcétera, etcétera, ¿correcto? Ujú. ¿Queda claro eso? Sí, ¿Sí? sí, Entonces sí. yo le doy guardar y ya creé. Y así puedo con este crear en menos de 2 segundos, 3 segundos, hago una pieza cuando comparte los mismos atributos, ¿correcto? Ok. Entonces, en esta opción que se llama piezas serializadas, yo puedo ver todas las piezas realizadas que tengo. Y esta vida útil, cuando se muestra así, con este símbolo, es porque no tiene cómo determinar la vida útil. ¿Por qué no tiene cómo determinar la vida útil? Porque yo en kilometraje y horas no le dije cuál era el patrón de cuánto dura, porque es que la batería no va a durar por kilometraje y horas. Entonces, por eso, todas las baterías no tienen esto. Entonces, ¿cómo sé yo cuándo debo cambiar una batería? Lo hago a través de la actividad, porque es a través de la actividad cuando lo instalo que digo, bueno, de aquí a un año voy a tener pendiente que tengo que cambiarlo. ¿Me explico? Que es muy diferente a este patrón. Ahora, hay otras cosas que sí puede ser por kilómetros por horas. Y entonces, cuando sí sea así, que yo puse un patrón de comparación en función del kilometraje de las horas que lleva acumulado, me va a decir si está nueva, como es el caso de este, o si ya está muy usada, como es el caso de este. ¿Ok? Entonces yo puedo ver cuál es la vida útil solo de aquellos elementos donde o se deja llevar por horas o kilometraje la vida útil de esa pieza especializada. Esto no lo voy a poder ver aquí. Y luego hay unas columnas a mano derecha donde me dice la ubicación actual. Entonces, si es un almacén, me dicen qué almacén está y por qué concepto entró. Y si es un vehículo, me dice vehículo. Recordar que, así como pasa con los vehículos, yo puedo en cada ID de la pieza serializada, que es el serial, acceder a la ventana de detalles, donde puedo ver la fotografía del elemento, puedo ver el historial, puedo ver la localización actual y los datos técnicos y los datos básicos. Lo básico es quién ingresó esto, qué factura fue, qué precio tuvo, y los datos técnicos son datos de kilometraje acumulado y datos de horas. Fíjense que este elemento, esta batería, está en rojo porque esta batería está en rojo, permíteme un segundo, cero, porque está no disponible. Entonces, los elementos que aparecen en estado no disponible es que están fuera de mi alcance. Repito, ¿cuándo cambio yo el estado no disponible a una pieza realizada? Cuando no está en mis manos, es decir, cuando no está en mi control, sino que está realmente en un proveedor donde yo estoy haciéndole alguna reparación. Y por eso se muestra en rojo. Yo puedo hacer aquí búsquedas por serial, por tipo de pieza, por precio de compra, por observaciones, por tipo de pieza. Si yo solamente quiero ver los extintores, entonces yo le doy extintores y solamente veo los extintores que tengo. Tengo 9 extintores. Y esto puedo exportarlo a Excel si quiero u otro formato. ¿Ok? Entonces, esta es mi lista de piezas serializadas. Las piezas serializadas las debo mover por aquí. Movimiento de piezas serializadas en el almacén. Cuando yo escojo quién lo está almacenando en el nuevo almacén, a continuación debo escoger cuál es el concepto de entrada a este almacén y en función del concepto y el almacén que yo escoja, me va a mostrar de mano izquierda todo lo demás que está fuera de ese almacén por ese concepto. Entonces, por ejemplo, si yo digo ajuste por traslado,
Entonces él me muestra aquí qué es lo que tengo aquí en este almacén por ese concepto y me muestra todas las demás piezas que tengo en las demás posiciones, en las demás ubicaciones. Aquí está, almacén B, almacén D, almacén A, todas las piezas. Fíjense que aquí no se muestran piezas que están instaladas en un vehículo. Si yo quiero quitar una pieza centralizada de un vehículo hacia un almacén, debo hacerlo a través de una actividad. Esa actividad seguramente se va a llamar cambio de pieza serializada, o sea, cambio de extintor, de batería o lo que sea, ¿ya? Pero aquí solo se muestran, o por tanto, aquí solo se muestran los elementos o las piezas serializadas que están en almacenes y que son susceptibles a que yo las mueva a este nuevo almacén por el concepto que yo acabo de explicar aquí. Entonces yo escogería una pieza, la paso por acá y obviamente esta información que está acá va a ir en función de lo que yo coloqué aquí arriba. Si yo puse que esta es la fecha de entrada, con esta fecha de entrada que va a quedar registrada en el nuevo almacén. Y así puedo mover varias piezas a la vez, ¿correcto? Si yo le doy a este, me pasa todas. En un caso de que vaya quiera todas pasarlas por un almacén. De resto, seguramente voy a usar Eso se hace uno es por cuando uno. vas a trasladar hacia otro almacén. Correcto. Entonces estoy pasando de un almacén a otro. ¿Dónde A está? otro. Aquí veo. ¿Y a dónde va a Uno quedar y para por uno. qué concepto? Ok. Correcto. Y entonces yo aquí finalmente puedo poner una observación, por ejemplo, por indicaciones de María Gabriela. Puedo poner aquí, por indicaciones de María González o cualquier otra. Y le doy a aceptar. No ha terminado de guardar los cambios efectuados sobre los datos vectores, desea guardarlo y ya guardé. Entonces, estas baterías ahora van a aparecer en este almacén. Es decir, que esta batería en localización ahora me aparece en este almacén por este concepto que es el que yo escogí. Y si voy a historial de almacenes, mira cómo me muestra el anterior. Antes estaba en este almacén con esta. ¿Por qué? Porque los moví, correcto. Quiere decir que cuando yo los vaya a buscar, ahora estas piezas están en ese nuevo almacén. Bien, entonces hemos aclarado cómo creo mi catálogo de piezas serializadas hasta ahora, cómo creo una nueva pieza serializada y cómo puedo crear varias con los mismos datos y solamente cambiando el serial, o puedo cambiar varias diferentes, cómo puedo ver mi lista de piezas serializadas y cómo puedo mover piezas serializadas entre almacenes. ¿Ok? Esas son las opciones que tengo por acá, lo más básico. Obviamente, en la lista de reportes de inventario voy a encontrar, por ejemplo, que tengo un almacén que se llama lista de piezas serializadas en existencia. Entonces, cuando decimos en existencia, es que estoy omitiendo las que ya fueron desechadas. Yo con anterioridad expliqué que yo debo crear un almacén en inventario, en concepto, perdón, en tipos de almacenes para piezas serializadas, materiales y repuestos, un almacén que se llama almacén de desechado, como este, o piezas desechadas, como sea. Aquí hay uno que se llama desechado. Y aquí es donde van a ir a parar todas las piezas serializadas que han sido desechadas, ¿ok? Que esas cambian a inactivo. Entonces, obviamente, estas que están aquí, fíjate que dice activo, no disponible. Aquí lo que quiere decir es no disponible, pero por razones del espacio se corta, pero basta con exportarlo Excel y listo. Entonces, aquí me muestra en cada almacén qué piezas serializadas tengo, por qué concepto de entrada, cuándo fue actualizado este registro, y el costo y la fecha de adquisición. Y a lo último, voy a encontrar una sección de vehículos donde veo en qué vehículos tengo mis piezas serializadas. Ok, o sea que esta es la forma donde yo puedo ver en qué vehículos tengo qué piezas serializadas. Es una de ellas. Yo puedo ver aquí mi lista de dónde tengo todas mis piezas serializadas en qué vehículos. Si quiero ver solo los vehículos, ¿no? Lo puedo ver aquí. Aquí en tipo de almacén, yo puedo poner el almacén en cuestión que quiero analizar o solo vehículos. Pongo B de vehículos y nada más me muestra lo que tengo en vehículos, sin ver lo que tengo en el almacén, ¿correcto? Suele suceder que yo no tengo mucho en el almacén porque casi no lo estoy usando, pero hay que tener algunas en el almacén. Entonces ya vimos que lo puedo ver por acá. Otra opción es que yo puedo sacar en reportes, inventario, puedo sacar el que vimos anteriormente se llama lista de piezas realizadas en existencia, pero también puedo ver total de piezas serializadas, materiales y repuestos. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Que el anterior solo me mostraba piezas serializadas, mientras que aquí esto me muestra todo completo, tanto piezas serializadas, tanto materiales y repuestos. Entonces, en cada almacén veo los materiales y repuestos y las piezas serializadas. Nótese que aquí el tipo dice piezas serializadas cuando es pieza serializada. De resto va a decir material o repuesto, que puede ser un Ok. insumo o cualquier otra cosa. Bien, hay otro reporte en inventario que se llama historial de piezas serializadas. Este historial de piezas serializadas lo que hace es mostrarme
un gran historial como hay de vehículos, hay de neumáticos, de todo lo que le ha ocurrido a cada batería. Aquí, por ejemplo, está mal escrito batería, hay que corregirlo, pero por ejemplo, esta batería cuyo serial es 3423423 se la actualizó ahora el 27 de marzo del 2023, antes de eso se la actualizó ahora en esta fecha, antes de eso se actualizó el kilometraje, antes de eso hubo una actividad en la que se le hizo algo, una reparación, antes de eso hubo un movimiento del almacén. Yo puedo ver todo el historial de lo que se ha hecho con una pieza serializada. A algunos les interesa verlo mejor así, para saber exactamente qué usuario lo hizo, y otro puede preferir verlo. Cualquier otra persona dice, bueno, yo prefiero, en vez de verlo en un reporte así, prefiero irme a la pieza y hacer un recorrido aquí por la historial, pero aquí está clasificado. Entonces, si quiero ver por qué vehículo has estado, pues busco aquí. Si quiero ver por qué almacenes has estado, busco aquí. Obviamente, solamente se va a mostrar aquellos que sí tengan historial. Si no se le ha hecho nada, pues no va a aparecer nada, ¿no? Estamos claros hasta allí, ¿verdad? Sí, Ok, entonces ya sabes que el historial me permite ver todo lo que se ha hecho solo si tiene algo. En cambio, allá en el reporte, pues estoy claro que estoy viendo todo el historial, pero de manera de reporte y no estando pasando punto por punto. Esa es la gran diferencia. Entonces ya vimos que en los reportes de inventario yo tengo el historial, la lista solo de piezas, donde puedo ver lo que tengo en el almacén o en el vehículo, y un total de todo lo que es material y repuesto, incluido piezas, mientras que estos no me incluyen las piezas serializadas. Ninguno de estos me incluye piezas serializadas. Este sí me incluye piezas serializadas. Eh, por otra parte, lo siguiente que hay que explicar, hay dos cosas más que explicar, pero la más importante, digamos, es cuando voy a asignar una actividad, a través de una actividad voy a asignar una pieza servizada o cuando voy a hacer algo sobre una pieza servizada. Entonces, en el menú de actividades hay actividades para vehículos, donde, por ejemplo, puedo tener cambio de batería y en cambio de batería yo debo estar 100% seguro de que la acción para pieza servizada al finalizar esté en ninguna, si es que no quiero que tenga que ver nada con piezas, pero si es el caso que sí, que es lo que estamos viendo ahorita, debo poner asignación desde almacén si es que quiero solo que me permita, cuando completo esta actividad, mover una pieza desde el almacén hacia el vehículo. Movimiento hacia el almacén si yo quiero quitarlo y moverlo hacia el almacén, en una pieza. Y si digo movimiento de asignación, entonces cuando yo complete esta actividad me va a permitir en ese vehículo mover y asignar, es decir, asignar desde un almacén y mover la que quité hacia el almacén. Eso es lo importante. Cuando todas las actividades que tengan que ver con piezas serializadas, yo debo escoger alguna de estas. Yo siempre recomiendo que sea movimiento de asignación. A no ser que yo vaya a ser muy específico y cree una actividad que se llame quitar batería. Obviamente ahí solamente debería dejarme mover hacia el almacén. Y si tengo otra que se llama colocar batería, pues debería solamente dejarme asignar desde el almacén. Lo que el sentido común me indica a mí es crear una actividad que se llame cambio y que me permita bien quitar o poner o hacer las dos cosas en el mismo momento, con esta opción de movimiento y asignación. Esto es lo más importante y lo que a veces los usuarios no hacen, no les permite mover o asignar la batería o quitar la batería en esa actividad. Una cosa son las actividades que tienen que ver con el vehículo, donde está relacionado una asignación o un movimiento hacia el almacén de una pieza serializada y otra cosa muy diferente son las actividades para piezas serializadas, que es esta opción, donde yo puedo crear actividades que hago sobre una pieza serializada. Por ejemplo, recargar extintor o, por ejemplo, reparar batería. Fíjense que el catálogo o la ventana en este catálogo cambia sustancialmente porque en vehículos hay muchas otras cosas que consideran en función del vehículo, mientras esto es algo que directamente aplico sobre una pieza serializada. Algo importante que hay que ver aquí es que cuando yo hago o defino una actividad que hago sobre una pieza serializada, puedo definir aquí cuál es la acción al finalizar, cuando yo completo esta actividad, qué es lo que voy a poder hacer. Asignarla desde el almacén al vehículo, o desde el vehículo a un almacén, o movimiento de asignación en ambos sentidos, o movimiento de un almacén a otro. O sea, cuando yo completo esta actividad, ¿qué es lo que quiero poder hacer? Y en función de eso, cuando esté completando la actividad, me va a permitir hacer una u otra cosa. Por ejemplo, si yo creo un almacén virtual que se llame en reparación y llevo una pieza serializada de ese almacén y luego cuando vuelva digo, bueno, cuando ya yo esté completando la actividad de reparación, quiero que me permita moverlo desde el almacén al vehículo. Eso me va a permitir ponerlo de una vez, otra vez en el vehículo que yo quería.
o desde un almacén a otro, si es que mi política es que cuando llegue una pieza serializada, yo no la pongo directo al vehículo, sino que la pongo a un almacén. Todo eso lo puedo colocar acá. También puedo ponerle un precio de referencia a esta actividad de la pieza serializada, entre otras cosas. Eh, entonces, estos son actividades que se hacen sobre piezas serializadas que pueden o no estar en un vehículo instalado en el momento. Y estas actividades para vehículos yo puedo determinar que alguna de ellas, como el cambio de extintor o el cambio de, por ejemplo, este que se llama colocar cambio de extintor, entonces yo puedo habilitarlo y debería hacerlo, para poder colocar o quitar una pieza serializada cuando esté completando o finalizando la actividad. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? ¿No? Ok, entonces cuando yo voy a cambiar una pieza serializada de un vehículo o voy a colocarlo, yo debo ir al menú actividades, voy a actividades y le digo, bueno, vamos a ver, este vehículo, por ejemplo, en particular, este bus 568, yo voy a ver los detalles y voy a ver si tiene piezas servizadas instaladas. No tiene piezas servizadas instaladas. Entonces, al no tener piezas servizadas, digo, me falta ponerle el extintor. Entonces, yo le digo nuevo y creo una actividad a ver, de qué grupo es el extintor, porque no lo sé. Extintor del grupo cabina interior. Entonces yo vengo y escojo cabina interior y le coloco y le digo colocar o cambiar extintor. Puedo generar la orden para que vayan y lo hagan o de una vez completarla, como en este caso aquí, donde obviamente pongo un responsable. Si es por fecha para hacerla hoy, pongo la fecha que es para hacerla ya mismo. Y la finalización de la actividad, Pero ahí no tenés que poner piezas serializadas. perdona. No, ahí no se pone elemento de la actividad, no pone piezas serializadas. No, porque la actividad de colocar o cambiar extintor Solo la es la voy a hacer actividad sobre el general. vehículo, no Ok, sobre la pieza. ok. Es decir, Ah, ya, esta actividad de colocar o cambiar extintor es sobre un vehículo. Yo no ya. puedo mandar a hacer esta actividad si no doy la placa de un vehículo, una matrícula, una patente. Imposible para mí, porque no voy a saber dónde se va a Ujú. colocar. Yo escojo es sobre la pieza serializada cuando voy a escoger una actividad que voy a hacer sobre la pieza que no necesariamente tengo que dar una placa, una matrícula, una Ok. patente, pero esta obligado tengo que dar una patente. Por tanto, yo la que Ay, actividad me dice que la fecha de inicio real de la actividad no puede ser mayor o igual que la fecha de finalización. Voy a poner esto como si se hubiese iniciado antes, lo de finalización, y le digo guardar. Debo seleccionar si es preventiva o correctiva. Todas estas validaciones se lanzan porque yo lo he configurado así. Si yo no quiero tantas validaciones, las puedo quitar. Y entonces, aquí, esta actividad me va a permitir aquí poner una constancia de egreso de entrega, pero como es una pieza serializada, si le doy más aquí, aquí no me aparecen las piezas serializadas, porque me aparecen los materiales y repuestos. Si yo quiero piezas serializadas, tengo que decir aquí, clic donde dice piezas serializadas. Y en piezas serializadas, mira que puedo ver materiales, piezas serializadas. Y en piezas serializadas, yo le digo más y le digo, voy a colocar una batería de 1000 amperios, una solita. ¿Ok? ¿Y en qué estado? Lo puedo poner entregado de una vez y entregado. Si es que yo estoy autorizando que se entrega y porque en almacén alguien la va a entregar, yo debo dejar esto como por entregar. Le voy a aceptar y ahí murió. Entonces esa persona cuando vaya con la solicitud o la orden de servicio o la persona vea que hay algo pendiente por entregar, esa otra persona va a poder entrar a esta actividad y dice, ah, tengo una constancia donde tengo una batería de 1000 amperios por entregar. Entonces él la marca como entregada y en ese momento selecciono cuál es la batería que voy a entregar. Entonces aquí están todas las baterías que tengo en almacén y no me aparece lo que tengo en vehículo. Si está en un vehículo, tengo que pasar a un almacén y después lo puedo poner a un vehículo, a otro vehículo. Entonces es la batería de 1000 amperios, es esta, correcto. Yo puedo buscar aquí por la descripción, si quiero que sean solo las de 1000 amperios, pongo 1000 y mira que solo me aparecen las de 1000, mucho más fácil ujú. de llegar, correcto. Y entonces busco a esta, veo que está en este almacén, que el concepto de entrada fue este, quién lo almacenó, puedo ver cuándo entró, etcétera. Entonces, esta es la batería que yo quiero colocar. Le doy clic y aquí me aparece en la lista donde dice piezas instaladas en el vehículo. Ahora tengo esta pieza. Puedo poner aquí quién solicitó esto y el precio él me lo sugiere. Si yo quiero que sea un punto de no precio de esta pieza al vehículo, pues lo puedo quitar en cero o lo cambio, pero por defecto él me sugiere el precio de compra. Y
aquí me está registrando de una vez la actividad asociada, que es esta, 423, y le doy a aceptar. Ya este vehículo en particular, una vez que yo complete esta actividad, como en efecto lo estoy haciendo, le doy guardar y ya me aparece que ese vehículo debería tener esa pieza serializada que yo acabo de instalar. Quiere decir que si yo voy por cualquier parte a la ventana de detalles o voy en la ventana de vehículos y los detalles del bus 568 y hago clic aquí y voy a piezas realizadas, piezas instaladas, perdón, me aparece la batería. Aquí está. Cuando se instaló, aquí aparece. ¿Y en qué actividad fue? Aquí está. O sea que yo puedo ir a auditar eso en cualquier momento. ¿Me explico? Ahora, además de aparecer aquí, si yo voy a mi lista de piezas serializadas, obviamente me va a aparecer que ahora tengo esa pieza serializada en ese vehículo. También si yo voy al reporte de vehículos, vista resumen de vehículos y pido solo el de ese vehículo, pues yo debería poder ver aquí en mi vista resumen donde me aparece la utilidad de los últimos 6 meses, las actividades que he hecho en los últimos 6 meses, los datos técnicos, datos básicos, alertas, pues aquí empieza a ser realizado, me aparece la batería que tengo y el costo y cuándo fue instalado. Y así parecerían varias piezas si tengo varias piezas. ¿Ok? Entonces, de una vez me impacta en todos los reportes que debería impactar. De hecho, cuando yo hago doble clic, voy a la ventana de datos del vehículo como tal. Como verás, aquí no cambia nada. O sea, yo no puedo ver aquí, así como veo qué tráiler tengo asignado, yo no puedo ver aquí qué piezas le tengo asignadas, sino que tengo que ir, una vez más te explico, la ventana de detalle y voy a piezas instaladas y aquí sí las pongo. Si tuviera más de uno con estas flechitas me pongo. ¿Qué pasa si yo quiero quitar esa pieza serializada de ese vehículo? Pues tendría que crear otra actividad que se llame cambiar cambiar batería sobre ese vehículo y a través de esa actividad quito la pieza centralizada y la llevo a un almacén, tal cual como dice, pero en vez de mover de izquierda a derecha, muevo de derecha a izquierda, de lo que está instalado hacia el almacén que yo quiero. ¿Ok? Y otra importante hecho o diferencia es cuando voy a hacer una actividad. Entonces yo, por ejemplo, en actividades sobre la pieza centralizada, si yo tengo una actividad que se llame recarga extintor y necesito hacerla, pues yo le doy en actividades, le digo, vamos a crear una nueva actividad. Si bien en el panel izquierdo de la ventana de actividades solo me aparecen vehículos, yo también puedo asignar una actividad a una pieza serializada automático, aunque no me aparezcan aquí. Entonces yo escojo pieza serializada y escojo, mira cómo cambia aquí, no me pide grupo, pero sí me pide la actividad. Y le digo recargar extintor. Le digo que de una vez la voy a completar y que es correctiva. Y aquí puedo colocar o puedo escoger la pieza serializada. Si yo hago clic aquí donde dice pieza serializada, las puedo ver ya en forma de lista y puedo hacer una búsqueda en específico si se me hace más fácil. O voy, se me ordenan de forma alfabética por la descripción del elemento, que aquí repito una vez más, esto está errado, que dice batería y no batería, lo podemos corregir ahora. ¿Dónde? En el catálogo de piezas. Entonces puedo escoger una batería que o bien está en un almacén o bien está en un vehículo. En este caso voy a escoger la de ese vehículo, la que puse en el bus, y pongo el responsable y puedo asignar sobre una actividad, perdón, sobre una pieza realizada, una actividad de recarga en este caso. Si es que está en el vehículo, voy a recargar y una vez se lo van a poner de vuelta. No necesito moverle un almacén para asignar esa actividad, para nada. Solo que cuando yo complete esta actividad y si esta actividad tiene un costo, por ejemplo, una empresa encargada de, por ejemplo, Tallera es la empresa que hace la recarga. Entonces, el costo que yo pongo aquí por recarga de este extintor se va a imputar o se va a sumar a los costos de este vehículo, porque la hice estando instalada en este vehículo. Si lo hubiera hecho sobre una pieza que está en almacén, no se suma al vehículo. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy aquí a finalización de la actividad, vamos a ver la fecha de inicio real y la fecha de inicio y real es igual a la de finalización. Le voy a subir un minuto más. Entonces, cuando ya yo le voy aquí a finalización de la actividad y le digo que sí, aquí esta actividad en cuestión puedo también colocar elementos. Y tú dirás, pero ¿por qué? Si estoy haciendo un extintor, supongamos que recargando un extintor yo gasté una abrazadera o cualquier elemento.
yo puedo perfectamente registrar aquí si gasté algo interno o externo. Si gasté una abrazadera, puedo poner la abrazadera que gasté, pongo cuánto me costó y todos los datos, etcétera. Y esto va a impactar también en los costos asociados a este vehículo porque está en un vehículo instalado esa pieza serializada. Entonces, el que yo esté haciendo una actividad sobre una pieza serializada no me exime de yo poder colocar aquí en en esta actividad, en estos detalles, elementos que puedo usar para hacer esa actividad sobre la pieza serializada. Fíjate que abajo cambia un poquito esta ventana porque aquí me permite ver elementos que están instalados en un vehículo, pero yo no debería estar tocando esto a no ser que yo quiera poder mover una pieza en cuestión, pero por ahora nada, aquí me está mostrando simplemente qué tengo en qué vehículo y aquí qué almacén. Esto no lo voy a tocar yo en realidad. Y bueno, puedo colocar entonces un elemento, una abrazadera o algo en esa recarga o cualquier cosa y le doy guardar y ya esta actividad queda registrada para la pieza serializada. Entonces, si yo voy a buscar la, los detalles de lo que he hecho de esa pieza serializada, sin lugar a dudas, me va a aparecer en el histórico esa actividad que hice sobre la pieza serializada. Es decir, que si yo voy aquí a reporte de inventario y busco el historial de esa pieza serializada en particular, que no, lamentablemente no alcancé a ver cuál era el número, la batería, pero ya lo vamos a ver. ¿Dónde lo puedo ver? Puedo ir a la lista de vehículos, busco el vehículo en cuestión, que fue el bus, y veo que la pieza serializada es la serial 35534 termina. Entonces yo puedo buscar aquí por serial que contenga 35534. 35534. Vamos a ver. 35, vamos a ponerla completa. 34, 23, 43, 534. Vamos a ver si lo hice bien o no. Aquí está. Entonces, esta batería tiene movimiento en el almacén que se hizo y una actividad que es recarga de extintor que se hizo el día de hoy. Entonces, esto que yo vaya haciendo sobre la batería va a irse sumando sobre ese elemento. Ahora, cuando voy a reportes, actividades, hoja de vida de vehículo, y vamos a poner aquí el bus, y voy a poner del 2023, de enero del 2023 hasta el día de hoy, del vehículo bus, y le pido una hoja de vida. Aquí me aparece colocar y cambiar extintor porque yo coloqué el extintor en este periodo y me aparece el costo del elemento porque yo le dejé el costo que me subiría del elemento. Pero además me aparece la recarga de extintor imputada a este vehículo porque lo hice mientras estaba instalado este vehículo. Si yo hubiese recargado este extintor estando en un almacén, en ninguna hoja de vida de ningún vehículo me va a aparecer Vale. esto y se va a imputar al vehículo. ¿Sí quedó claro? Sí, claro. Sí, perfecto. Otra cosa importante que yo puedo hacer es, ya para terminar, es que cuando levanto, a ver, permíteme un segundo, a permíteme, ok. Yo puedo en algún momento crear entradas, no sé si le quieres poner pausa para mostrarte exactamente dónde, le puedes poner pausa a la grabación. Si bien dijimos que las baterías se crean una a una por esta opción de nueva pieza serializada, yo puedo montar una requisición donde sí me aparece aquí en la lista piezas serializadas, es decir, la descripción de una pieza serializada. Entonces, batería de 600 amperios, yo necesito 5. El hecho de que no sea un material o repuesto, sino una batería que debe ser creada uno, no me limita que yo puedo crear una requisición a un proveedor X solicitándole precio de estas baterías, o un extintor, o cualquier otra pieza serializada, un alternador, cualquier cosa que yo haya decidido que es pieza serializada. Entonces yo puedo crear una requisición o solicitud
de un elemento. Yo, por ejemplo, lo voy a marcar de una vez como aprobado y con un ganador de proveedor. Entonces, esta requisición, si yo tengo la orden de compra y quiero hablarla desde una requisición como esta, que es el día de hoy, me va a aparecer aquí batería y puedo crear una orden de compra para comprar batería aunque no sea un material y repuesto. Entonces yo puedo aprobar esta orden de compra y aquí me está pidiendo que debo colocar el precio unitario eh, y listo. Entonces ya yo tengo una orden de compra que puedo imprimir o enviar por correo electrónico directamente desde aquí al proveedor. Ahora, eso está muy bien, pero cuando voy a crear la entrada al almacén desde una orden de compra, que es esta del día de hoy, nótese que aquí me aparece este símbolo amarillo grandísimo que dice la orden de compra cargada posee datos de piezas servizadas. Para cargarlas puedo utilizar la siguiente opción. No se pueden cargar por acá porque hay que recordar que la entrada al almacén simplemente me dice cuánto compré de un elemento, mientras que las piezas servizadas tienen una particularidad, que es que tienen otros datos como el serial. Entonces aquí yo puedo cargarlas a partir de esta entrada que viene de la orden de compra y puedo escoger aquí quién lo almacena, el concepto de entrada, por Yo nunca ejemplo, había visto eso. nueva compra, pongo observaciones, ¿ok? Y puedo colocar entonces aquí qué kilometraje tiene actualmente, cero si son nuevas, y pongo los seriales. Entonces, por ejemplo, este es el serial de esta, este es el serial de esta, este es el serial de esta. ¿Cuántos espacios me habilita? La cantidad que yo haya En puesto la en cantidad. la orden de compra. Y entonces pongo aquí esto y puedo poner los seriales, las horas o kilometrajes que tiene cada uno, ¿correcto? Y el precio va a ser de 150 cada uno, ¿correcto? Estas son observaciones, no es para poner el precio. El precio es el que ya yo puse en la orden de compra y se supone que todas tienen el mismo precio. Solo que aquí puedo poner observaciones, ¿ok? Aquí me Ya. está diciendo, estoy ingresando 5 baterías de 600 amperios con este precio. Puedo poner observaciones, si no aplica, no aplica. Y le doy a aceptar. Cuando le doy a aceptar, obviamente aquí tengo que poner que es una nueva adquisición o el tipo de entrada al almacén, quién lo recibió. Se ve un poco extraño que no haya nada aquí, pero así funciona. Y luego puedo darle a guardar. Me dice que debo ingresar al menos un material o repuesto. Es decir, que no puedo hacer una entrada sin haber colocado al menos un material y repuesto. Yo voy a evaluar si podemos cambiar esto de que al menos haya un material o repuesto. ¿Okay? Aquí ya no te van a aparecer las baterías porque en la entrada yo no puedo escoger el elemento aquí. No lo puedo escoger. Sino que si en mi orden de compra vienen además piezas ceramizadas, las puedo ingresar aquí. Voy a consultar a ver si podemos poner que sin un material o repuesto también se pueda hacer la entrada. Entonces aquí pongo el concepto de entrada, nueva compra, almacén B, puedo poner un código de ubicación, observaciones y listo. Entonces así creé una entrada a partir de una orden de compra que incluía piezas serializadas, que son estas, ¿ok? Y aquí lo estoy viendo como buscando los datos de almacenamiento de la pieza serializada seleccionada ya fueron guardados previamente. Consulte el registro de cada pieza serializada si desea conocer los datos. Es decir, ya yo no puedo hacer nada por acá. Si quiero manipular mi pieza, me vengo aquí a piezas serializadas y puedo buscarla aquí por fecha de adquisición, que son estas que están aquí. Mira, que están a través de la entrada 212 que fue aquí. Entonces, todas estas son las que compramos ahorita. No tuve que ingresarla por acá, sino por allá. Casi nadie usa esta opción, pero también es posible hacerlo. Lo que quiero dejar claro es que yo puedo hacer una requisición de piezas serializadas, yo puedo generar una orden de compra de piezas serializadas, pero la entrada al almacén debo hacerla la puedo hacer por allí solo para poner esos datos y ya, de ahí para adelante tengo que ir a la pieza sincronizada como tal. Por ahora, Transporte no me permite generar esos datos o poner esos datos si no he colocado otro elemento material o repuesto, pero a futuro voy a verificar para ver si se puede hacer. ¿Le puedes poner pausa, por favor, la animación? Bueno, para resumir, voy a hacer otro ejemplo de cómo se cambia una pieza serializada, porque vimos cómo colocar una pieza serializada. Supongamos que vamos a volver al mismo vehículo que es el bus 568, matrícula o patente bus 568, que puede tener un número económico diferente, ¿no? Porque puedo poner diferentes IDs por el vehículo. En este sentido, este vehículo, que es el bus 568, si yo voy a la ventana de actividades,
voy a poder ver que este vehículo yo recientemente le cambié una pieza serializada, o sea, le puse una pieza serializada. Si le doy aquí a ver incluir completa y cancelada, aquí lo veo. Entonces, cuando yo voy a cambiar nuevamente esa pieza serializada, resulta que ahora voy a quitar esa batería que puse y quiero colocar otra, debo hacer una nueva actividad, no es que voy a usar esta actividad que ya existe. Entonces yo le doy nuevo, busco nuevamente que es de cabina, que se llama colocar o cambiar extintor, porque así lo he creado yo, ¿no? Cualquiera puede personalizar su actividad. Entonces yo busco el vehículo, no es pieza serializada, sino sobre el vehículo, porque ¿a quién le voy a cambiar la pieza serializada? Al vehículo. Entonces le digo que es con fecha y hora actual, le digo que es correctiva, pongo un responsable, si lo va a hacer un proveedor, puedo poner el proveedor. Y entonces la pongo como en curso o completada y le doy a finalización de la actividad. Cuando le digo finalización de la actividad, abajo aparece claramente que ya ha sido instalada esta pieza en anterioridad. ¿Cuándo? Esta fecha y esta hora. Entonces, si yo necesito arriba que se quede evidencia en una constancia de que se está entregando una batería, pues tengo que crear mi constancia si es que lo tengo configurado así, porque la otra opción es que me aparezca de una vez la lista de elementos, pero si es así, pongo quién solicitó, quién aprobó, pongo observaciones y adentro coloco piezas serializadas, es decir, hago clic aquí en piezas serializadas y me aparecen materiales y repuestos. Ahora, si quiero ver los materiales, quiero ver las piezas, le doy más y digo, bueno, voy a colocarle una batería. Supongo que esta batería de 1000 amperios y me dieron orden de cambiarle y poner una de 500, por ejemplo. Entonces digo, bueno, en este caso voy a usar una de 500 o de cualquier otro tipo, o de 450. Y entonces, esto que está aquí es el número de partes, no el serial. Estoy diciendo esta batería 450, número de partes. Y entonces pongo aquí que es una y lo puedo poner entregado de una vez. Y aquí abajo es donde yo voy a escoger la que voy a colocar. Como yo esta actividad llamada colocar slash o barra cambiar extintor, le permití que me deje quitar, me deje mover hacia el almacén y asignar desde el almacén al vehículo. Entonces, aquí donde dice piezas serializadas instaladas en el vehículo, esta que está aquí, la puedo mover hacia un almacén y debo seleccionar a qué almacén quiero que vaya y con qué concepto. Por ejemplo, lo voy a mover a un almacén X disponible para repuesto. Listo. Entonces, aquí está. Si ya la fuera a desechar, pues debo escoger el almacén de desechados, ¿no? De piezas desechadas con su concepto. Pero en este caso quiero es este almacén principal. Y entonces yo coloco quién está almacenando y la fecha y hora, pues dejo la fecha y hora actual, pero si es otra fecha y hora, pues la coloco. Y luego debo escoger qué pieza le voy a poner a este vehículo ahora. Entonces digamos que es esta. Y le doy hacia la derecha. Escogí otra, perdón. Entonces, esta pieza que está aquí, cuando yo la escojo, cuando la coloco, debo poder colocar a quién lo está solicitando. Voy a tratar de moverla para acá para no poner la que no quiero. Voy a dejar esta aquí así, almacén principal, y voy a tratar de escoger una que sí. A ver, era esta, porque volví a mover la misma y no quiero que me suceda esta. Entonces, ahora sí está la de 450. Es muy importante hacer clic porque yo ahorita le di hacia la derecha, no le hice clic en la otra batería y me estaba pasando otra vez la misma. Entonces aquí, ya saben, colocar el concepto de entrada y quién lo está almacenando, la fecha y hora, y aquí lo mismo, esta que estoy asignando, quién lo solicitó, colocar esta batería y la fecha y hora de asignación. Una vez más, él me está sugiriendo el precio de compra. Si yo quiero que se aplique a este vehículo, o se asigne o se impute este monto, lo dejo. Si yo quiero que no, lo quito. Esto no me va a cambiar el precio de compra de la pieza. Sencillamente me va a considerar si se imputa o no al vehículo. Le doy a aceptar y listo. Entonces ya puedo completar esta actividad si quiero, le doy guardar y ya. Entonces hice una actividad, otra nueva actividad de colocar, cambiar extintor. Es decir, que ahora tengo esto. Si yo voy a un histórico de todas las actividades que he hecho de cambio de extintor, me van a aparecer estas dos en este vehículo, menos, ¿ya? Entonces, este elemento, este vehículo, en las piezas instaladas me aparece ahora la nueva que es de 450 amperios. Pero si yo voy al historial de piezas serializadas, me muestra la que tenía. En algún momento tuvo este y me dice cuándo fue ingresado, cuándo fue instalado esta pieza en este vehículo y cuándo fue modificado el registro de la última vez de esta pieza. Entonces aquí estoy viendo los detalles de cuándo fue que instalé esta pieza que ya no está en el vehículo, como puedo darme cuenta aquí.
porque la que tengo es de 450 amperios, que es esta. ¿Alguna duda de esto? No. ¿No? Ok. Si quieres paramos la grabación. Ahora, con respecto a cómo desechar una pieza serializada que va a morir o, digamos, va a dar a un almacén que es el de desechados, así como pasa con los neumáticos en su módulo, yo puedo crear, como lo dije antes, un tipo de almacén que se llame almacén desechados, o lo puedo llamar como yo quiero. Entonces, le puedo poner aquí que es ignorar existencia de ítem inventario, es decir, que todo lo que caiga aquí sea ignorado de los reportes de existencia, porque se supone que si cae ahí es porque ya ya hasta ahí llegó. Entonces yo puedo, no solo me basta con crear el almacén, sino que tengo que crear un concepto de entrada al almacén. No es para neumáticos, sino para piezas servicizadas, material y repuesto. Digo nuevo y voy a crear uno que se llame desechado por término de vida útil, por ejemplo. Puedo ser tan amplio como me permite el espacio. Y digo que va para el almacén de desechados, así se llama. Y aquí hay algo importante. Entonces me dice, ¿quieres que cambie el estado de una pieza serializada automáticamente a? Si dejo ninguno, él va a seguir arrastrando el estado que traía. Activo, inactivo, no disponible. Pero si le digo inactivo, todo lo que yo lleve por este concepto, ese almacén, va a pasar a inactivo. Entonces le doy guardar, le doy cerrar, y entonces ahora puedo ir. Con respecto a esto de los conceptos de entrada, que yo acabo de colocar en los conceptos de entrada al almacén, este que se llama, permíteme un segundo, este que se llama desechado por término de vida útil, yo lo paso a inactivo porque inactivo es el estado que yo debo usar solo cuando ya ha sido desechado el elemento. Activo es cuando sí está funcional, bien sea que está en un vehículo o en un almacén, y no disponible es cuando, aunque está activo, lamentablemente no lo tengo en mi poder. Está en un proveedor porque lo están reparando o lo que sea. Es que recordar eso que ya lo había explicado. Entonces, obviamente, cuando va al almacén de desechado, debo ponerle inactivo porque ya ahí murió. Ay, ¿qué pasa si me equivoqué y luego necesito pasarlo activo? Lo puedes hacer, solo que va a quedar en el historial que tú le cambiaste algo a la propiedad del elemento, pero más nada. Entonces ya aquí lo estoy pasando en activo cuando es por ese concepto. Entonces, si yo quiero mover al almacén de desechado varias piezas que ya llegaron a su fin de vida útil, yo los quité de los vehículos, analicé y dije, no, ya ahí no hay nada que hacer con estas piezas. Entonces yo voy, como quiero mover varias o una, como sea, le digo, en la parte de inventario, le digo movimiento de piezas entre almacenes, escojo que soy yo la persona, qué fecha y hora, y el concepto de entrada tengo que escoger tengo que escoger primero el almacén de desechadas y segundo el concepto que fue desechado por término de vida útil. Aquí es importante entender que yo puedo crear varios conceptos de entrada a ese mismo almacén de desechada, porque yo puedo después catalogar cuántas se me han ido por un concepto u otro. Por ejemplo, puedo tener otra que se llame robo hurto, puedo tener otra que se llame término de vida útil, puedo tener otra que dice desechado por mal uso, y así puedo después catalogar cuántas se me están yendo por un concepto en los reportes de historial. Pero bueno, aquí puedo escoger las piezas que yo quiero desechar. Aquí me dice dónde está. Entonces, supongamos que yo quiero desechar, digamos que por fecha de entrada voy a ver las más viejitas, y estas son del 2018, y ya yo sé que son estas las que quiero desechar. Entonces yo puedo escoger esta, y obviamente debo verificar aquí los datos, que esté bien. Si quiero desechar esta otra, pues también la desecho, y esta otra. Entonces puedo desechar tantas como quiera en un mismo paso. Y ya esto me va a dar al almacén de desechados. Listo. Pude haberle colocado una observación adicional si hubiese querido, porque tenía que haberlo hecho antes, ya después ya no puedo. Al terminar esto, yo debo cerrar esta ventana y listo, ya esas piezas están indesechables. Cuando yo pueda mi historial aquí de piezas serializadas, de piezas, fíjate cómo aquí aparece inactivo y lo puedo ordenar por estado si quiero. ¿Ok? Y entonces tengo estos inactivos que acabo de enviar, este no disponible me lo muestra en como para acordarme, ojo, tienes esto que es tuyo, pero no está en tus manos. Y estos tres que son inactivos, que son los que acabo de desechar. Entonces, ¿cómo aparecen las inactivas? En grisecito. ¿Ok? Em, yo puedo, yo puedo aquí repito, puedo buscar aquí por
a cualquiera de estos criterios, por serial, por tipo de pieza, por kilometraje, por precio de compra, por observaciones, cualquier cosa. Y bueno, así es como se muestra. En los reportes, como yo le puse que lo que tenga esta almacén se omita, aquí se aparecen estas piezas, pero si yo voy a mi reporte de piezas serializadas en existencia, no me van a aparecer esos que están desechados. Creo que con esto hemos terminado lo que es piezas.